Entrevistas, actualidad, lo que pasa en el país y los distritos de la provincia. Acá, en la mañana de Urbana. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ese es el nombre oficial del feriado del 24 de marzo. Suscríbete y te explico su historia. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado, derrocando a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón. Los militares se llamaron a sí mismos Proceso de Reorganización Nacional, pero en realidad era una dictadura cívico-militar que instaló en todo el país un aparato represivo que secuestraría, torturaría y finalmente haría desaparecer a 30.000 personas. Se instalaron más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país, que funcionaban muchas veces en comisarías, escuelas y hasta hospitales y en el medio de las ciudades. La gente podía desaparecer y no se los volvía a ver. También hubo casos de apropiación de menores, es decir, los hijos de los desaparecidos en muchos casos fueron dados a otras familias de manera ilegal, dándoles otra identidad. Muchos de ellos, además, nacieron en los centros clandestinos mientras sus padres estaban secuestrados. En 1977 surgió Abuelas de Plaza de Mayo, una organización no gubernamental cuyo objetivo es localizar y restituir a sus familias a los chicos apropiados. Para 2022, ya 130 nietos han recuperado su identidad. En 1983, tras años de represión y terrorismo de Estado, la dictadura llegó a su fin y el nuevo presidente democrático, Raúl Alfonsín, constituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o CONADEP, que realizó un informe llamado Nunca Más, que probó el carácter sistemático de la represión a través de innumerables testimonios y recopilación de valiosos documentos. El 24 de marzo empezó a ser conmemorado desde el regreso de la democracia. En 2002, una ley le dio oficialmente su nombre y desde 2006 es feriado nacional. ¿El objetivo? Reflexionar sobre la importancia de la democracia, estudiar las consecuencias del golpe en todo aspecto y comprometerse con la defensa de los derechos humanos. Como dice el nombre, el tema es la memoria. No olvidar lo que pasó y reclamar justicia. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa en relación a las vísperas del 24 de marzo cada año? Y la recuperación de la democracia cuando el 10 de diciembre del 83 cumplamos 40 años, afortunadamente, en libertad de expresión, en democracia, de este sistema imperfecto, pero que no conocemos otro mejor para poder vivir y expresar las ideas. Hay más de una generación que, así como no habían visto a Argentina campeona, tampoco afortunadamente vivieron en dictadura. Yo agarré una parte de la dictadura en mi infancia, me atravesó. De todas maneras, la cuestión de la institución autoritaria que se vivía en el país, con golpes que iban y venían, y el peor fue el del 76, el más sangriento, que desapareció 30.000 personas, hacían que uno supiera que en algún momento en la vida uno reconoce una matriz autoritaria en formación que afortunadamente las nuevas generaciones no lo vivieron así. Desde la escuela, desde lo que significaba la familia, todo eso fue cambiando para bien. Ahora, esta chica, en el relato que estuvimos complementando de un poquito de memoria de lo que fue el 24 de marzo, hablaba de golpe cívico-militar. Y esto es un término, César, que se empezó a usar en las últimas décadas, porque antes se hablaba primero de proceso de reorganización nacional. Después se llamaron a las cosas por su nombre y se dijo dictadura militar. Dictadura. ¿Y por qué dictadura cívico-militar? Porque la situación de la instauración del programa económico, de la situación a la que vinieron los militares a tomar el poder y de cómo recibieron el país desde el punto de vista económico y cómo lo dejaron, Cristina lo decía muy bien el otro día en el CCK, es como para tener memoria. Y a veces uno, lamentablemente alguien dirá, no, pero vos, si ahora el 24 de marzo está cooptado por el kirchnerismo, entonces hay gente como que no quiere saber nada, ni siquiera quiere acordarse. Macri
no hizo una Nada. sola referencia durante sus 4 años de mandato a decir el presidente de la Nación preside, organiza tal acto. Gracias que mantuvo el feriado. Tremendo fue. Sí. Tremendo. Gracias que mantuvo. Pero bueno, a propósito de esto... Eso te tiene que hacer reflexionar también. ¿Por qué Macri en ningún momento, con esta idea de que todo lo resume al curro de los derechos humanos del kirchnerismo, nunca quiso concurrir a un acto de la memoria? A propósito de esto, hay que recordar lo que mencionamos hace un par de semanas acá con la muerte de Blaquier. ¿Te acordás? Contá a la gente quién es Blaquier. Respecto a esto que vos decías de la dictadura cívico-militar, la connivencia con el sector empresario, el hombre del ingenio Ledesma, del azúcar Ledesma, que tenía causas por la desaparición de 55 obreros en una noche en la que habían sido secuestrados 400 y pico. Zafó de ir preso y con 92 años Sí, nunca estuvo en Ghana. De hecho, nunca fue juzgado ese proceso. Hacía poco la Corte Suprema había dicho, che, venimos con esto hace 30 años, avancen, y nunca se pudo avanzar. Y esa es la parte, por eso vos haces hincapié en esto de la dictadura cívico-militar, de que hubo un montón de actores civiles y empresariales en la Argentina que ayudaron, que fomentaron, que empujaron la dictadura, que se beneficiaron con la dictadura, que fueron cómplices de la dictadura, que después se terminó la dictadura y ellos siguieron y siguen estando ahí. Vos nombraste a Macri, yo no recuerdo cuándo llegó Franco a la Argentina, pero su vínculo con el poder político ha sido siempre muy cercano. Sus fortunas empezaron a incrementar a partir del acuerdo con la dictadura, como la famosa patria contratista, que claramente se beneficiaron con la obra pública. Ahora, también lo que tiene este poder económico permanente, que ha financiado todo tipo de barbaridades. Y también parte del endeudamiento externo de ser convertido la deuda privada en deuda pública, tuvo que ver con ese momento de la dictadura. Sí. A ver, la dictadura, de manera ilegal, contrajo préstamos con el Fondo Monetario, que en la última parte, cuando se iban, con un tal Cavallo en el poder, hicieron que esa deuda externa, que era privada, pase a ser pública, y todos nosotros, que no tuvimos nada que ver con nada, terminamos siendo deudores del Fondo Monetario. En ese momento, cuando vos revisás los datos de cuánto debía el país hasta el golpe del 76, creo que eran 7.000 millones. Sí, a lo que pasó después, bueno, es impresionante como para entender. Lamentablemente acá, Milei, que le habla a las nuevas generaciones, no habla de esto. ¿Por qué cuando se quiere hablar de la situación del país no se habla del endeudamiento externo? Porque el único rector del poder real, concreto y eterno, que vos mencionaste recién, el único rector de ese poder es la política. Por eso se van ayornando las formas, antes con dictadura, ahora de otra manera, y cuando tenés una política debilitada, oposición, oficialismo, lo que sea, ahí tenés el poder real, concreto, que siempre saca ventaja. Bueno, y para hablar de este tema y para ampliarlo, por eso esta introducción, tenemos ya en línea a Mauro Cook, que es historiador, especializado en historia económica, y nos va a ilustrar claramente de qué estamos hablando en relación a lo que fue el golpe cívico-militar. Porque en relación a toda la cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, con la desaparición forzada de gente, todo eso está como bastante claro. Pero lo que no tenemos tan claro es lo que pasó desde el punto de vista económico a veces. Hola Mauro, ¿cómo estás? Eduardo y César, te saludamos, buen día. Hola, ¿qué tal, Eduardo y César? ¿Cómo están? Gusto de tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos escuchar tu primera reflexión porque sé que nos estabas escuchando un poquito a propósito de el golpe del 24 de marzo del 76. Bueno, la verdad que muy bien todo lo que estaban señalando, digamos, las herencias, ¿no?, que deja el golpe militar, más allá del daño en términos de los crímenes que cometió. Pero generalmente lo que nosotros hacemos en las clases, tratar de introducir esto, es pensar, bueno, qué estaba pasando a nivel regional y a nivel internacional, digamos, ¿no? También porque pensar que lo que le suele suceder a la Argentina no le sucede solo a la Argentina, sino que también se inserta desde su lugar de la periferia.
y en un contexto internacional también. Entonces, lo que nosotros vemos a mediados de los 70 es, bueno, la crisis del estado de bienestar, ¿no? Los años dorados del capitalismo, que en la Argentina se caracterizan en particular a partir de los 40 y el peronismo y en los 60 también. Esa idea del estado presente y de un capitalismo de un rostro más humano, si se quiere, empieza a entrar en crisis a partir del 73, con la crisis del petróleo, y eso va a tener un impacto muy fuerte en la Argentina porque la consecuencia inmediata de la crisis del petróleo va a ser los famosos petrodólares, ¿no? Digamos, esta masiva emisión de dólares de los Estados Unidos, y eso lo que va a hacer es generar un gran endeudamiento de muchos países. La Argentina, en particular, va a sumarse a eso a partir de 1976, y eso va a tener un impacto muy fuerte durante los 80 en particular, ¿no? Se suele hablar de los 80 como la década perdida. Total. Y mucho de lo que explica esa década perdida es el creciente peso de la deuda externa sobre las economías de los países emergentes en el contexto. Te hago una pregunta argentino en para ver particular. si podemos entender alguna cuestión anterior al 76. Por ejemplo, con los problemas energéticos que hoy día tenemos, donde uno se dice, bueno, somos sustentables, toda la energía que generamos, que producimos, es la que nos alcanza. Bueno, sabemos que tuvimos ese problema ya hace varios años acá y tuvimos que importar gas y demás, y estamos tratando de ver si el año que viene o el otro no tenemos que importar energía. En ese momento, anterior al 76, Argentina, todo lo que producía desde el punto de vista energético, le alcanzaba para abastecerse, por ejemplo. A ver, la Argentina tiene un problema en general, no energético, sino de inversión y de capitales, digamos, ¿no? Entonces, ya desde el peronismo, Perón intenta abrir sobre la segunda parte de su mandato las inversiones externas, y esto le genera un grave problema al interior del partido. Sí. Bueno, la historia de Frondizi también es bastante interesante, ¿no? Digamos, Frondizi se opone a las inversiones extranjeras como opositor y las fomenta siendo oficialista, digamos, y ahí la Argentina empieza a tener su despegue en cuanto a la producción de YPF. En los 60 eso se empieza a revertir porque Ilia, en una línea nacionalista, da de baja esos contratos y nuevamente aparece el déficit energético, digamos, por lo cual el déficit energético es un problema histórico en la Argentina. Bien. Pero no por falta de energía, sino por falta de inversiones, Claro. digamos, falta de capital aplicado al desarrollo energético suele ser un problema. Y en los 70 lo que tenemos es, fíjense qué interesante, ¿no? Porque es cierto que el modelo empieza a entrar en crisis a nivel mundial y en la Argentina también, pero empieza a entrar en crisis justo después de tener su pico histórico máximo, digamos, entre el 74 y el 75. La Argentina exporta manufacturas, la Argentina por un periodo, unos precios de intercambio muy buenos, digamos, tiene superávit comerciales, pero bueno, evidentemente hay dos factores centrales. Uno es la crisis del petróleo y cómo impacta eso en un país que está acostumbrado a tener una inflación propia y en este caso la importa, perdón, y después, bueno, obviamente está el contexto político de los 70 que pone en tensión a ese intento de acuerdo social que había tenido el peronismo con el pacto social, que también se hablaba mucho hace unos años. La expresidenta, actual vicepresidenta, lo había puesto sobre la mesa en debate, digamos, la posibilidad de llegar a un pacto social. A un acuerdo nacional. Exactamente, Ahora, entre Mauro, empresarios nacionales. me decías al principio de la entrevista, de la charla, que vos ponés en contexto la cuestión internacional. Uno piensa en el operativo Cóndor, En la política, exactamente. un sí, plan sí. sistemático para Latinoamérica que tenía que ver con la desaparición de personas, con todas dictaduras en distintos países de Latinoamérica, pero que para poder implementar determinado plan económico se necesitaba del operativo Cóndor, que es un operativo claramente militar planteado desde Estados Unidos, ¿no? Cuando uno dice, che, pero pará, en este marco ocurrió en Chile, ocurrió en Bolivia, ocurrió en Argentina, ocurrió en Brasil, ocurrió en Uruguay, con sus matices, uno empezaba a ver que prácticamente en los 70 todo era dictadura y en los 80 empezaron los países a encontrar el camino de la democracia, con sus historias también. ¿Qué relación tiene eso con la necesidad de implantar determinado plan económico que tiene que ver con políticas neoliberales o liberales?
Bueno, claramente está vinculado la idea de que la política económica tiene que tener un disciplinamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, es imposible pensar, y más en un país, por eso traigo a colación la parte política, en un país con la movilización política que tenía la Argentina, que en particular es mucho más alta que en el resto de Latinoamérica, digamos, un poder de los sindicatos muy fuerte, una movilización social y política que en los 60 llegó al pico con el Cordobazo y en los 70 con la radicalización política, digamos, es imposible pensar que un plan como el orquestado por la última dictadura militar no podía ser llevado a cabo mediante una fuerte represión, digamos. Y como ejemplos está el caso anterior, que si se quiere hay un quiebre en la Argentina, un episodio por todos conocido, más por los que lo vivieron, que es el Rodrigazo, ¿no? Digamos, un episodio de shock económico, de un shock de tipo de corte neoliberal, si se quiere. Tremendo fue eso, en el año 75, en el gobierno de Isabel Perón, en democracia Exactamente. todavía. Y le costó a Rodrigo el puesto, digamos, Claro. la idea de ese shock devaluatorio, ese shock de liberación de tarifas y demás. Que increíblemente, Mauro, salvando las Sí. distancias, lo que se va a poner en debate para el año que viene es el Es ajuste, es el libreto. la política expansiva, qué hacer con la producción, o si hay que ajustar para después salir adelante. Sistemáticamente, yo recuerdo cuando era más chico que cada ministro de Economía te contaba que tenía que ajustar Sí. para después poder encaminar la economía, cosa que pocas veces sucedía. Pero se hacían, cambiaba el ministro de Economía y había una devaluación inmediatamente. ¿eh? Eso sucedió incluso en democracia. Bueno, la famosa frase, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Digamos, empieza, si bien la historia de los ajustes ortodoxos en Argentina es bastante anterior, digamos, en este caso también es bandera de Martínez de Oce en particular, ¿no? Esa idea de, bueno, Claro. que finalmente aparte no se termina dando y por eso en parte de la crisis de la deuda, digamos, porque también es importante remarcar que, como en todo gobierno, existen tensiones a su interior y la última dictadura cívico-militar no está exenta de ellos y existe una tensión permanente entre el equipo económico de Martínez de Oz y ciertos militares, en particular la línea más nacionalista, corporativista, de Macera, que no quieren ajustar el gasto. Que no quieren ajustar el gasto por razones políticas. Claro, como una mirada populista, ponele, una especie de mirada populista dentro del... Sí. Vocación, a ver, no olvidemos que Macera tenía vocación política. Sí. Macera quería heredar el proceso de la dictadura en su nombre y de hecho llegó a crear un partido político detrás de su figura cuando deja el poder y estábamos todavía viendo si el tipo organizaba, distribuía dinero, compraba medios detrás de su imagen en la época de los 80 al 83. Increíble. Exactamente. Increíble. Exactamente. Ahora, el endeudamiento externo feroz, ¿por qué se da? Porque si revisamos los números de la deuda externa, Pre y post dictadura. exacto, son similares, te diría, a lo que pasó con la convertibilidad. Sí. Que en un momento hubo que endeudarse de tal manera para bancar esa ciencia ficción, pero en la época de Martínez de Oz también había una ciencia ficción. Sí. Y siempre los oportunistas del caso caemos en la ciencia ficción de esto de ibas a Miami, el 2x1, todo el mundo venía con televisores, todo el mundo se sentía que su plata valía, y era la famosa plata dulce, El DM2, ¿no? el gran película finalmente que se hizo para ilustrar con Julio de Gracia, con Lupi, esa ficción en la que se vivía el país y que duró, no digo como una convertibilidad, que duró 10 años, pero duró del 76 al 80. Sí. Todo el periodo de Videla se hizo con un dólar barato. Ahora, ¿el dólar barato qué significa? Financiamiento externo, endeudamiento. Con crédito externo. Sí, a ver, en particular te decía, se da el endeudamiento porque tenés la posibilidad de tomar deuda. Eso es importante porque muchas veces eso no sucede así, digamos. El mercado internacional es fluctuante y por momentos la tasa de interés son más altas, por lo cual es difícil acceder, por momentos la tasa de interés son más bajas y por lo cual es más fácil de acceder. En este contexto, como les decía, a través de estos petrodólares, tasas de interés bajas que van a aumentar a partir de los 80, y que eso va a ser también, digamos, la doble pata de la crisis de la deuda de los 80 va a tener que ver con la deuda heredada, pero también con la suba de la tasa de interés, ¿no? Entonces, como decíamos, el primer paso para esta crisis de deuda es la posibilidad de tomar deuda. Y la segunda parte es, bueno, es una elección del gobierno de financiar su déficit a partir de la deuda,
Y en particular, como vos bien decías, digamos, la política de la dictadura es errática en ese sentido del déficit y del combate a la inflación porque no es muy clara. Y una de las patas de esa política errática es la famosa tablita, ¿no? Que se aplica no desde un primer momento, digamos, desde un primer momento es otra la idea, la idea básica es el monetarismo, pero como tantas otras veces en la Argentina, la idea de la inflación solo responde a causas monetarias fracasa, y a partir de la restricción monetaria se intenta combatir la inflación y eso no funciona, y eso genera una recesión que genera en los militares un fuerte descontento a mediados y fines del 76. Digamos, en un primer momento la situación parece controlarse, como vos bien decís, se suscribe un pacto con el Fondo Monetario Internacional y la situación de caos económico y político heredada del 75 parece más o menos ordenarse, pero esto va a empezar a cambiar en el 77 y es ahí cuando el gobierno va a tomar una serie de medidas. De hecho, recurre en marzo del 77 a una tregua de precios, digamos, para un liberal como Martínez de Oz, Sí. hablar de tregua, acuerdo de precios. Es un eufemismo, ¿no? Pero eh, es lo mismo que los precios justos. Sí, los precios bueno, cuidados, a lo que se ver, te ocurra. yo trabajo bastante sobre esta cuestión de acuerdos de precios, digamos, y lo que uno considera es que los acuerdos de precios que estén incorporados en un plan de estabilización con distintas patas funcionan. Ahora, Sí, acuerdos de precios tirados así por el aire, digamos, todos Claro, somos argentinos, sabemos cómo funcionan, tal digamos. cual. No funcionan, Sí. básicamente. Pero lo interesante de la tablita tiene que ver con qué es lo que da lugar a a esta famosa plata dulce y este famoso DM2. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cuestión que también es muy repetida en la historia económica argentina y creo que también estas ocasiones nos tienen que servir para pensar no solo lo que sucedió en la dictadura, sino lo que sucede y sucedió en distintos casos de la historia económica argentina, que tiene que ver básicamente con intentar controlar la inflación a partir de un ancla cambiaria, de un Ah, atraso del dólar. ah, Y esto se ha visto en muchos gobiernos de distintos signos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes bien decían, bueno, es más barato viajar a Miami, es más barato comprar cosas importadas, digamos. Las herencias de la dictadura son, en términos económicos, son la crisis de la deuda, un fuerte proceso de desindustrialización y crisis de la industria que se ve muy bien en la película Plata Dulce. Yo siempre proyecto en las clases una famosa escena en donde dicen, Lupi que ya está en la financiera y ya está metido hasta las manos, le dice, no hay que fabricar nada a Julio de Gracia. Y Julio de Gracia dice, ¿y qué hago? Y pone la plata, hay que vender la sí. fábrica, ¿y qué hago? Y pone la plata a laburar, le dice. Pero dice, yo hago botiquines, los botiquines se pueden tocar, se pueden vender, se pueden armar, desarmar. ¿Qué voy a hacer? Dice, no, ya no hay que fabricar nada. Es Bueno, una esa escena crisis de... espectacular sí. y Es triste a la espectacular, vez. Sí, sí, triste a la vez. espectacular. Y le dice, ¿y dónde comprame la parte? Porque claro, ellos dos eran socios. Y le dice, pero yo no tengo la plata. Bueno, yo te consigo un préstamo con la financiera, le dice Lupi. Y ahí lo caga. Y ahí, claro, Sí, exactamente. sí, Pero a sí. lo que voy es esta crisis de la industria argentina que, como yo les decía, hacia principios de los 70 con todos los problemas que tenía, pero que logra romper la barrera de empezar a exportar. Lógicamente, yo también siempre repito, lo vas a exportar a Alemania, pero la Argentina estaba empezando a exportar industria a Latinoamérica, que ya lo hacía unos años antes, a Europa del Este, a los países, en ese momento lo que se hablaba, los países no alineados, ¿no? Digamos, empieza a expandir su exportación de bienes manufacturados con todo lo que eso implica en términos de ingreso de divisas, de mano de obra, de tecnificación y demás. Y el mayor impacto que tiene la lectura, más allá de la apertura, tiene que ver que existe la apertura a través de la baja de aranceles, tiene que ver con el atraso cambiario y lo barato que empieza a salir las compras desde el exterior y las famosas irse afuera y traerlo, ¿no? Entonces, Sí, digamos, era esa cuestión de tremendo. me voy a Brasil en particular se usaba mucho en esa época y se traían los televisores, se traían los electrodomésticos. Y la otra herencia muy fuerte que tiene la dictadura eh, es algo que estamos empezando a vivir nosotros en los últimos periodos, es la consolidación de un régimen de alta inflación. La Argentina venía desde mediados de los 40 con problemas de inflación, una inflación crónica, pero la cuestión del régimen de alta inflación, que es algo bastante similar a lo que estamos viviendo ahora, no tiene tanto que ver con los números, que son similares, digamos, la dictadura nunca baja su inflación del
¿De cuánto, perdón, se cortó? 100%, y estas dinámicas, de 100%. Digamos, nunca llega a bajar. Tremendo. Perdón, Tremendo ese dato no es muy divulgado de manera corriente. Nunca ningún año de la dictadura tuvo menos del 100% de inflación. No, algunos sí, pero después empieza como a crecer. Tiene en el año 77, a través de la implementación de la tablita, creo que llega a 90 y pico. Claro, Solo, digamos, tremendo. la inflación se consolida, y esto tiene implicancias muy fuertes en la vida cotidiana de la gente. Nosotros hoy lo vemos, por ejemplo, ¿qué implica un régimen de alta inflación? Primero, un piso en general muy difícil de bajar, ¿no? Digamos, existe un piso en la inflación. Pero ¿eso qué implica? Una continua indexación en un acortamiento de plazos. Nosotros estamos acostumbrados a renegociar contratos en general anualmente, ¿no? Digamos, uno alquila un local, uno alquila una vivienda, y anualmente dice, bueno, miramos para atrás, ¿cuánto fue la inflación? Tanto. ¿Qué empieza a suceder con los regímenes de alta inflación como los que estamos viviendo en la actualidad también? Ya no es por año. No se Ya puede. empezamos semestralmente, trimestralmente. trimestral, sí. Las paritarias se acuerdan a veces trimestralmente, los contratos semestralmente, más o menos, digamos. Pero eso implica que la inercia, la famosa inercia inflacionaria, que es tan característica de los mediados de los 70 y los 80 en particular, es muy fuerte, y eso lo que hace es que la salida, y ustedes antes hablaban, ¿no?, lo que se va a empezar a discutir, shock versus gradualismo, ¿se acuerdan? Se discutía mucho hace unos años, y en la actualidad también. Hoy lo estamos discutiendo. Tremendo, ¿sí? lo mismo. Sí. Cada vez es más difícil salir. Los regímenes de antiinflación lo que implican es que una salida gradual es muy difícil. Sí. Es necesario un shock. Por eso el shock en el 85 con el Plan Austral, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, las herencias de la dictadura en términos económicos es muy difícil encontrar algo positivo. Uno analiza otros periodos de la historia argentina y uno ve claros oscuros, digamos, desde las políticas más, si se quiere, nacional populistas, las políticas más liberales, digamos, siempre existen. Dicen, bueno, pero se mejoró la inversión, bueno, pero los servicios, bueno, la política económica de la dictadura es muy, muy difícil de encontrar. No hay nada en la columna del haber, nada. Es muy difícil, Total. es muy difícil. Mauro, estamos ya en el cierre, promediando la entrevista, porque el programa sigue con otras cositas, pero te agradecemos muchísimo esta intervención. ¿Hay algo más que vos quisieras decir para redondear esta entrevista, que va a quedar en YouTube y va a quedar en nuestro portal La Noticia Web también? No, bueno, para ir cerrando, digamos, estas ideas de cómo... ¿se acuerdan ese libro de Vargas Llosa, el ¿Cuándo se jodió? Que empieza, ¿cuándo se jodió el Perú? Sí. Se utiliza mucho esa frase de ¿cuándo se jodió la Argentina?, por ejemplo, digamos. A mí no me gusta tanto usar esas expresiones en general, pero, digamos, cuando uno ve ciertas tendencias, hay un claro quiebre en el 76, ¿no? Digamos, cuando uno ve las tendencias de, como yo les decía, las exportaciones manufactureras, la participación de los asalariados, digamos, bueno, el 76 es un corte ahí, digamos, ¿no? Digamos, con sus dificultades, el llamado modelo de la ISA, industrialización por sustitución de importaciones, marcaba un sendero. Y marcaba un sendero, y esto es interesante, digamos, con distintos gobiernos, digamos, esto empieza en el 30, se fortalece mucho durante el peronismo, el desarrollismo le da su impacto, el gobierno de Ilia, incluso hasta la dictadura de Onganía, en particular en su primera etapa con Krieger Bacena, digamos, hay ahí una idea de fomentar el desarrollo industrial en la Argentina, y con todas las particulares que eso atrae. Y eso con la dictadura claramente no pasa. De golpe Claro. Es un corte, Sí. y uno lo empieza a ver ya. Y como la matriz de un modelo económico que de una forma u otra subsiste todavía. Eso es increíble. Sí, es un rompeaguas, ¿no? Ese momento. Sí. Porque de una forma u otra hay momentos del periodo democrático donde se intentó algo, se logró, pero claramente después hay como una reversión hacia el pasado. Y hay una economía global que Entonces cambió, lo pones pero... a Tato Bores y haces la típica, y Sí. decís, mirá lo que Tato decía en la dictadura, qué actuales los monólogos de Tato Bores, pero porque en un montón de situaciones estamos muy parecidos. Es que el resumen de la mirada esa es: la dictadura llegó, hizo lo suyo y se fue, pero hay cosas que no se van, que ya están, que forman parte de la cotidianidad económica. Exacto. A propósito del tema de la inflación, los monólogos de Tato Bores en la época de la dictadura todo el tiempo hablaban de que el dinero no valía nada. Sí, sí, sí. Y era como reírse de nosotros mismos en relación a la ironía de la desgracia. Eso si vas a agarrar, no sé, a Tato de los 70 y pico, es eso.
Y también en los 80. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Exactamente. Bueno, un placer. Les agradezco mucho la oportunidad y me alegra mucho que existan estos espacios de diálogo. Las ganas que tengo de preguntarte, Mauro, cantidad de cosas de economía de estos días, de la Pero actualidad. para Porque la verdad próxima, que está lindo la un efeméride del placer. 24 de marzo, pero arreglemos este quilombo de hoy. Lo digo, invitamos, también, ¿no? lo invitamos en el año, el amigo de la gente de Stalkeando la Historia, ya estuvo una vez acá en Radio Urbana también, así que le agradecemos a los chicos de Stalkeando la posibilidad de conocerlo a Mauro. Mauro, abrazo grande. Un cariño grande. El historiador Mauro Cook pasó acá por los micrófonos de Radio Urbana Buenos Aires. ¿Qué hora es? 34 minutos pasan de las 11, 24.8 la temperatura. Me parece que el máximo de hoy va a ser más o menos 25-26 grados. ¿Qué es eso? Ah, bueno.